Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy día, viernes 9 de octubre, esta actividad está dirigida a todos los estudiantes de cuarto grado. La área a trabajar es ciencia y tecnología. ¿De qué crees tú, Marianina, que vamos a hablar el día de hoy? Ahí observa. Ustedes ven estas flechitas. Estas flechitas indican lo que la planta necesita. Esto es lo que necesita la planta. ¿Para qué creen que necesitará luz solar, dióxido de carbono, de agua? ¿Para qué creen que necesitará? Y esta flechita indica lo que las plantas nos dan. ¿Me puedes decir, Jackie, de qué trata la clase el día de hoy? Muy bien, Jackie, sí, ¿de qué viven las plantas? Hoy vamos a trabajar la parte 1 y la próxima semana la parte 2. ¿Lo puedes leer la meta, Maribel? Muy bien, gracias, Maribel. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a explicar. ¿Qué vamos a explicar? Que las plantas elaboran sus alimentos ¿con qué? ¿Qué necesitan para preparar sus alimentos, para elaborar sus alimentos? ¿Qué necesitan las plantas? Agua, dióxido de carbono y luz solar. ¿En dónde se encuentra el dióxido de carbono? ¿En el mercado? No. En el aire. Muy bien. ¿Qué dices, Michelle? Michelle, dime, hijo. ¿No? El dióxido de carbono lo encuentran en el aire. Muy bien. ¿Y las plantas qué nos dan? Oxígeno, materia orgánica y nos dan muchos alimentos. Para ello yo les voy a invitar a ver un videito. ¿Les gustaría ver este video? Muy bien. Prestamos atención, ¿ya? Hoy reconoceremos las diferentes partes de las plantas, comprenderemos el significado de la fotosíntesis y por último comprenderemos la importancia de las plantas como alimento. ¿Ustedes tienen jardín en sus casas? Mi tía tiene un jardín gigante en su casa. Bueno, si miran por la ventana o van a la plaza, verán entre otras cosas muchas plantas. También cuando camino por las veredas, en algunos lugares hay árboles tan grandes como edificios. ¿Qué les llama la atención cuando miran las plantas? A mí que los árboles grandes no se caigan. Para que no ocurra eso, los árboles se sostienen con enormes raíces. Lo que sucede es que no las vemos porque están debajo de la tierra, pero las plantas tienen otras partes como los tallos. ¿Y para qué le sirve a la planta cada parte? Bueno, las hojas son como la cocina de los vegetales. Allí se fabrica el alimento que la planta necesita para vivir. Pero para ello, las hojas necesitan de ciertos ingredientes. Por las raíces entra agua y otros elementos llamados nutrientes, que suben por tubos muy finos que están dentro del tallo. Es decir, que las raíces les sirven a las plantas para dos cosas: sostenerse y tomar agua con esos nutrientes. Así es, Santi. Y además del agua y los nutrientes, las hojas toman aire por unos orificios muy pequeños. Pero además de raíces, tallo, ramas y hojas, ¿qué más se puede observar en una planta? ¡Flores! Muy bien, muchas plantas, pero no todas, tienen flores. Y la flor es la que permite que la planta se reproduzca, es decir, que puedan salir otras plantas. Así como los animales tienen hijos, las plantas también los tienen, y esas flores se transformarán en los frutos, algunos de los cuales nosotros usamos para alimentarnos. Dentro de estos frutos hay semillas que dan origen a nuevas plantas. Ah, ya entiendo. Lo que vi en la planta de mi tía seguro que era un fruto, porque ahora que lo recuerdo, esa planta un tiempo antes tenía flores. Entonces seguro que lo era. Lo que no sabemos es si es comestible o no, porque hay que tener mucho cuidado. Algunos frutos nos hacen bien, pero otros nos pueden enfermar muy mal. Sí, mi mamá me dice siempre que no pruebe nada extraño. Por eso, solo algunas partes de algunas plantas se pueden comer
Y a muchas además hay que cocinarlas. Me dieron ganas de comer una ensalada de frutas. Divertirnos con Speedy. Muy bien, después que hemos visto el video, podemos hacer nuestra pregunta de investigación. Miren, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? Acá tenemos dos preguntas de investigación. ¿De qué viven las plantas? ¿De qué viven, hijos? Muy bien, viven del agua, ¿de qué más? Del dióxido de carbono y de la luz solar. ¿Qué relación habrá entre la vida de las plantas y el agua y la luz y el aire? ¿Qué relación hay? De que la planta necesita de estos recursos naturales para tener vida. Muy bien, ahora sí, vamos a formular nuestras hipótesis. Listo, nuestra hipótesis es, la hipótesis, ya saben, ¿no? Las respuestas son las hipótesis. Yo creo que las plantas viven de, escribe acá, agua, ¿qué más? Dióxido de carbono, ¿qué más? De luz solar, porque necesitan de estos recursos naturales para crecer. Muy bien, ahora sí, seguimos con la segunda. Yo creo que si la planta cuenta con agua, aire, luz, entonces ¿qué? La planta se alimenta y crece. ¿Por qué? Porque la planta al tener agua, al tener dióxido de carbono y al recibir luz solar, la planta puede elaborar sus propios alimentos. Muy bien. ¿Esta respuesta que ustedes han dado tiene un sustento científico? Por supuesto que sí, porque hemos visto el video. Pero si todavía tienen alguna duda, vamos a leer. Todo esto lo copias en tu cuaderno o hoja de reuso. Las ideas son muy importantes. Recuerda que tus respuestas son las hipótesis. ¿Hipótesis sobre de qué? Sobre de qué viven las plantas, de qué viven. ¿Y qué pasaría si a la planta le falta aire, agua y luz? Muy bien, tus ideas, tus respuestas tienen que tener una evidencia científica. Todo esto lo guardas en tu portafolio que te va a servir más adelante. Y si tienes algunas investigaciones que has hecho, revisa tu portafolio y eso te va a ayudar para contestar tus respuestas. Muy bien. Primeramente tenemos que hacer nuestro plan un plan para elaborar tu investigación. Primerito, ¿qué haces? Tu plan de investigación. Después, vas a buscar información en medios confiables. ¿Qué harás luego? Vas a seleccionar la información, vas a leer de manera detenida y vas a hacer un resumen. Todo esto lo vas a copiar en tu cuaderno. Nosotros tenemos, ¿qué material vamos a hacer hoy día? Hoy día se les va a dar un material, una lectura. Las plantas elaboran sus propios alimentos. ¿En dónde lo vas a encontrar esto? El siguiente texto fue adaptado de Curtis Exner, Barner Mazzarini. Biología, editorial, ¿de qué editorial? Panamericana, disponible en este enlace y recuperado el 17/9/2020. Esta información. Acá ustedes, ¿qué otro material tenemos? El video, ¿sí o no? Coloquen el título del video y acá también el nombre del autor, en qué año fue editado ese video, ahí lo escriben, ¿ya? Muy bien, ahora vamos. Esto es para que ustedes llenen los datos, ¿no? El libro, si es que han leído libro, pero en este caso no hemos visto libro, hemos visto un archivo de multimedia, un video. Acá escríbelo. El video, ¿cómo se llama el video? Marca y pon el nombre acá del video. La edición es de una persona, marca acá la persona, ¿no? Porque la que ha hecho el video es una persona. Información del autor, acá ponen su profesión del autor de la persona que ha hecho el video. Ya, listo, eso es todo. Para eso lo llenas esta tablita.
Ahora sí vamos a leer el texto. ¿Cómo se llama nuestro texto? ¿Se acuerdan? Las plantas elaboran sus propios alimentos. Ese es el título de la lectura que vamos a leer. Las plantas son seres vivos y, como todo ser viviente, necesita alimento y respirar oxígeno. Pero a diferencia de los animales y los seres humanos, ellas elaboran sus propios alimentos. ¿Quiénes elaboran sus propios alimentos? Las plantas. Su alimentación, ¿qué les da? Energía que necesitan para realizar sus funciones y material necesario para desarrollarse y crecer durante toda la vida. Miren, ¿qué pasaría si esta planta no elabora sus propios alimentos? No crecería. ¿Y qué más? Muy bien, ahora sí. ¿Qué dice de las plantas? ¿Me puedes decir, Snyder, qué me habla este texto, este párrafo de la planta? Muy bien, que la planta elabora sus propios alimentos. Muy bien, seguimos. Esto, Kingsley, lee esta pregunta, este párrafo, lee este párrafo. Muy bien. ¿Qué dice que necesitan las plantas para elaborar, para preparar sus alimentos, para que elaboren sus propios alimentos? ¿Qué necesita? Agua, dióxido de carbono y la luz solar. El dióxido de carbono, ¿dónde lo encontramos? En el aire, ¿no? El óxido de carbono está en el aire. Muy bien. Leemos, ya para elaborar sus alimentos, las plantas utilizan agua, dióxido de carbono que está presente en el aire, pero necesita algo más, la luz, la energía solar. La fábrica para elaborar sus alimentos está en las hojas. ¿En dónde elabora sus alimentos? ¿Lo elabora sus alimentos acá? ¿Esta es su fábrica? No. ¿La raíz? No. ¿En el tallo? No. ¿Dónde lo elabora? Acá, en las hojas. Y me dice que estas hojas tienen unos huequitos, unos pequeños orificios que se llama estomas. Por ahí ella respira la planta. Ahora leemos el siguiente párrafo. ¿Me puedes leer, Michelle? Las hojas tienen unos pequeñísimos orificios llamados estomas, por donde absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Y en su base, la parte de la planta está fija al suelo. Tiene unos filamentos llamados raíces, que es por donde la planta absorbe el agua. El agua llega desde la raíz hasta las hojas a través de unos conductos que lo transportan con estos dos materiales, agua y dióxido de carbono. La planta elabora sus alimentos. Muy bien, dice, las hojas tienen unos pequeños por donde absorbe el dióxido de carbono. Miren, el dióxido de carbono es el aire contaminado, que la plantita lo absorbe por su hojita, ¿ya? Lo absorbe y acá la plantita tiene la parte de la planta, esta que está fija en el suelo se llama la raíz. Por la raíz absorbe el agua. Acá por la raíz la plantita absorbe el agua. Esa agua llega hasta esta agüita que está acá en la raíz. Sube, sube, sube por estos conductos. Estos conductos se llaman tallo. ¿Ya? Lo va transportando. Va llevando el agua y el dióxido de carbono. Muy bien. Y lo lleva hacia las hojas. De esta manera va a elaborar sus alimentos la plantita. Muy bien. Pero la planta necesita transformar esos materiales en nutrientes. ¿Cuál material? El dióxido de carbono, el agua. Necesita prepararlo, ¿no? Convertirlo en nutrientes. ¿A quién? Al dióxido de carbono y el agua. Entonces, ¿qué necesita? Para eso necesita la luz solar. Y que llega la luz solar directamente a las hojas. Y ahí donde se encuentra una sustancia que le da el color verde y se denomina clorofila, la cual es fotosensible, sensible a la luz y es la encargada de captar la energía y llevarlo a la parte de las hojas donde ésta lo fabrica de nuevo. Muy bien, continuamos.
Una vez que se han reunido los materiales en las hojas y con la contribución de la energía solar, se produce un complicado proceso cuya finalidad es obtener aquello que le servirá de alimento a la planta. El nuevo material que fabrica la planta suele ser un azúcar denominado glucosa. Muy bien. El proceso de lo fotosintético, la planta desecha, o sea, elimina un material que ella no necesita para la fabricación de sus alimentos. ¿Cómo se llama ese material? Oxígeno. Ella no necesita oxígeno, ella lo bota el oxígeno porque no le sirve para su comida, para sus alimentos, para preparar sus alimentos. Pero al ser humano sí nos sirve a nosotros el oxígeno. ¿Desde cuándo sabemos de la importancia del agua para las plantas? ¿Desde cuándo se sabe que el agua es importante para las plantas? ¿Saben? Muy bien, les vamos a contar ahora lo que pasó. ¿Quién descubrió que el agua es importante para las plantas? Acá tenemos un gran científico, Van Helmont, un científico del siglo XVII, más o menos en el año 1624, realizó un experimento controlado para investigarlo. Mira, nadie sabía que el agua servía de alimento para las plantas, entonces dijo este científico, voy a hacer yo la investigación. Y él escribió un relato, hizo un relato, escribió todo lo que ha investigado. Vamos a ver qué ha escrito, ¿ya? Vamos a ver. Dice, a ver, vamos a ver qué escribe. Agarré una maceta. Dentro de la maceta puse 90 kilogramos de tierra, pero esta tierra lo había secado en un horno. La tierra lo había secado en un horno. Y después que lo ha secado con el agua que lo había secado, la tierra que lo había secado en un horno, dice que esa tierra lo empapó con agua y plantó una plantita de sauce que pesaba 2 kilos 28 gramos. La maceta únicamente fue regada con agua de la lluvia o cuando era necesario con agua destilada. Nada más, él solo lo regaba con agua de lluvia cuando llovía y cuando no llovía ya le echaba agua destilada. Y la planta creció de gran tamaño. Y el sauce estaba hundido en la tierra. Para evitar que el polvo del aire de su alrededor se mezclara en la tierra, el borde de la maceta lo cubrió con una lámina de hierro. ¿Qué hizo? La macetita lo cubrió, lo tapó con una lámina de hierro, con una lata, lo tapó para que no entre polvo. Pero a la latita le hizo huequitos, huequitos, huequitos y con eso lo tapó. No calculé el peso de las hojas que cayeron en 4 años. Entonces caían hojitas, esas hojitas se quedaba ahí en la tierrita de la planta 4 años. Pasaron 5 años y sacó la tierra de la maceta. Y esa tierra ya no pesaba 90 kilos, sino menos de 90 kilos, o sea, 56 gramos, o sea, poquitito nomás, no menoró mucho. Por lo tanto, 85 kilogramos de madera, corteza, raíz, habían crecido solo del agua, ¿no? Muy bien, ahora sí. Lo que Van Helmont no sabía era que no solo del agua había intervenido en el crecimiento del agua, también había estado presente el dióxido de carbono, que era desconocido en esos tiempos. Él solo pensaba que el agua nomás lo hacía crecer a las plantas. Él no sabía que existe el dióxido de carbono. Tampoco sabía que las plantas eliminaban o desechaban oxígeno. En esos tiempos todavía no habían descubierto, ¿no? Volvió al proceso. Después de la transformación, la glucosa se convertía en almidón y de esta a su vez una celulosa, el material del cual están hechas las plantas, ¿no? ¿Cómo se llama su comidita que ha preparado la planta? Glucosa, ¿no? Una vez que la fabricación ha culminado, los materiales pasan a través de los conductos muy delgados a lugares donde se almacenan y se reserva su alimento de las plantas. Así tendremos semillas, raíces, tallos que contienen glucosa, almidón y celulosa.
celulosa. Por ejemplo, acá tenemos variedades de plantas. Esta planta lo consumimos su raíz, de la zanahoria, beterraga, nabo, camote, ¿no? ¿Qué raíces comes? Zanahoria, beterraga, nabo. ¿Qué tallos comemos? Papa, apio, caña de azúcar. ¿Qué frutos comes? ¿Qué frutas? Melón, manzana. ¿Qué semillas comes? La cebada, el arroz, la maíz, el frijol, el trigo, la lenteja son las semillas que comemos. ¿Y qué hojas comemos? Lechuga, col, espinaca. Muy bien, ahora sí ya tienes claro. Ahora sí vas a contestar tu pregunta de investigación. Ahora sí lo copias en tu hoja de reuso y después. Yo creo que las plantas viven de agua, escribe acá, agua, aire y la luz solar. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Ajá, porque son recursos naturales que necesita la planta para elaborar sus propios alimentos. Muy bien, felicitaciones. Yo creo que si la planta cuenta con agua, aire, luz, entonces, ¿qué? Entonces, la planta, escriban ahí, la planta elaborará sus propios alimentos con agua, dióxido de carbono y energía solar. ¿Listo? Muy bien, lo respondieron, ¿no, hijos? Perfecto. Excelente, me parece muy bien. Continuamos. Ahora lo vas a copiar esto en tu cuaderno. ¿Qué pasará con una planta que sí recibe? ¿Qué pasa con una planta si recibe agua, luz, aire? ¿Qué planta? Muy bien, una planta que recibe agua crecerá. Una planta, ¿no? Si recibe luz solar, va a elaborar la fotosíntesis. Y si recibe el aire, va a complementar sus alimentos. ¿Qué pasará con una planta que no recibe agua, luz, aire? ¿Se morirá? Muy bien, continuamos. Todo esto lo copias en tu cuaderno y listo. Ahora sé que las plantas viven ¿de qué? Escriban. Muy bien, de agua. ¿Qué más? De dióxido de carbono y de energía solar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, porque la planta absorbe el agua, ¿no? Por su raíz y todo explican acá el proceso. Muy bien. Ahora que sé que si la planta recibe agua, luz, entonces elaborará sus propios alimentos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ahí? Contesten por qué. Porque escriban acá, porque al tener agua, aire, luz, podrá elaborar sus alimentos y realizar la fotosíntesis. Y así podrá nutrirse y crecer la planta. Muy bien, excelente. Felicitaciones, veo que lo han hecho muy bien. Sigan trabajando, realizaste una buena actividad. Espero que sigas avanzando, que tus ideas, tus respuestas a tu pregunta sean en base científica. ¿Ya? Muy bien, llegó el momento de reunirle a tu familia y explícales la importante que son las plantas, pues viven del alimento, ellas mismas preparan. También explícales también qué hacen las plantas con el óxido, el agua, el dióxido del aire y la luz solar. Y también aprovechales que se sigan cuidando del COVID-19 porque hay varios niños que están infectados en otros países. Entonces todavía sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia, sigamos poniendo acuerdos en familia y sigamos cuidándonos del COVID-19. Vas a reflexionar en estos momentos. Recuerda la meta.
¿Cuál fue tu meta? Explicar que las plantas elaboran sus alimentos con agua, dióxido de carbono y energía. Ahora reflexiona y responde la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta? ¿Sí o no? Explícalo en un texto corto. Acá, ¿lograste la meta? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabes que las plantas preparan o elaboran sus alimentos con agua, dióxido de carbono y la energía solar. Muy bien, eso es lo que has aprendido el día de hoy. ¿Qué logros tuviste? Muy bien, has logrado tu meta. Ya sabes que la planta elabora sus alimentos, prepara sus alimentos. ¿Con qué prepara sus alimentos? Con agua, dióxido de carbono y la luz solar. Muy bien. ¿Qué te falta mejorar? ¿Ustedes qué creen que les falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr tu meta? ¿Qué acciones? Muy bien, has visto el video. ¿Qué más? Ya has leído la lectura. ¿Cómo se llama tu lectura? Las plantas elaboran sus propios alimentos. Muy bien. ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr tu meta? ¿Cómo te ayudó? Muy bien, me ayudó a aclarar mis ideas. Muy bien, te ayudó a aclarar tus ideas. Acá escribe tu respuesta, escríbelo acá tu respuesta, ¿ya? Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido. Las plantas, miren, viven de los alimentos que ellas mismas elaboran mediante la fotosíntesis. Ajá, las plantas viven de los alimentos. ¿De qué viven las plantas? Muy bien, miren, acá está la respuesta. Acá está la respuesta para tu pregunta de investigación. Acá está, ve. Las plantas viven de los alimentos que ellas mismas elaboran mediante la fotosíntesis. Y el otro dice, las plantas elaboran sus alimentos a partir ¿de qué? Aire, agua y la luz solar. De acá puedes sacar las respuestas, están acá para tu pregunta de investigación. Recuerda, organiza todos tus trabajos en tu portafolio, que esto te va a ayudar a resolver tus investigaciones más adelante. Mira, organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó, todo esto guárdalo, esto te va a servir para las próximas clases. Muchísimas gracias, cuídese bastante, que Dios me los bendiga. Conmigo será hasta